Hola, soy Campero Clara Rocío, mi libreta universitaria es 11335. Bueno, en este video vamos a hablar sobre los parámetros configuradores del deporte, según Hernández Moreno, sobre los principios de ataque y defensa y de los roles y los subroles que tienen los jugadores dentro de la cancha. Y por consiguiente es plasmar dos ejercicios en la cancha para las jugadoras con los parámetros de tiempo, espacio y comunicación. Es explicar los ejercicios, a ver si las jugadoras lo pueden aplicar dentro del juego, digamos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los principios de ataque y defensa. ¿Qué nos dice esta teoría? Dice que la teoría del ataque y defensa surge como una alternativa al mecanismo, buscando una forma más activa y global para analizar las acciones motrices del deporte, especialmente los deportes en equipo. Esta teoría se basa dice que existen principios comunes y estructurales que rigen la dinámica del juego, especialmente centrada en la posición de la bocha. Bueno, ahora pasamos a hablar sobre lo que es el subrol sociomotor y el rol sociomotor. Cuando hablamos del subrol sociomotor, nos referimos siempre a todas las conductas motrices específicas en donde el jugador asume dentro del juego, que eso va a depender tanto de sus compañeros como el adversario. Esos subroles pueden ser el de interceptar, el de pasar, el de quitar, el de recuperar el balón, el de buscar el segundo espacio, siempre en función en lo que quiera, ya sea a sus compañeros, a su equipo y lo que proponga el equipo adversario. Bueno, Hernández Moreno toma 6 parámetros configuradores del deporte que influyen justamente en el deporte y que sin ellos no se puede llegar a desarrollar el juego, que son el reglamento, la técnica, el espacio, el tiempo, la comunicación y la estrategia motriz. Bueno, el primero, que es el reglamento, ¿qué nos dice? Que el reglamento define y delimita al juego, al deporte, que según autores como Cajigal, Huizinga, Cailius, dice que el deporte y el juego existen a partir de un sistema de reglas obligatorias, en donde no es una regla espontánea o implícita, sino es una hipercodificación en donde se le da al deporte su fisonomía y su lógica interna. Cuando hablamos de Hernández Moreno, dice que si no hay reglamento, no hay deporte, en donde el reglamento es parte de la esencia del juego y que no es algo externo al deporte, el juego. Es como que algo está incluido, que pertenece más desde el lado de la cultura de la naturaleza. Es lo que nos permite, si bien, comunicarnos, o sea, que los jugadores tengan esa comunicación dentro de la cancha y que el mismo juego se pueda desarrollar dentro de una estructura compartida. Ahora, si hablamos más desde un enfoque lingüístico, decimos que el reglamento es una dimensión constitutiva de la comunicación motriz del deporte. Entonces, definir reglamento definir deporte es igual a definir un reglamento. El segundo parámetro que habla Hernández Moreno es la técnica o el modelo de ejecución. Se dice que se la puede analizar desde 2 puntos, desde una visión biomecánica y desde la visión semiótica. Cuando hablamos de la visión biomecánica, es el gesto en sí, o sea, el gesto puro, como es la acción motriz desde lo mecánico. ¿Qué quiero decir esto? Que puede ser, es como un salto, un pase o un tiro al arco, por ejemplo, que se lo da en esos precisos momentos. O sea, es como más desde el lado, desde el juego. Y después está la semiótica, que es que la técnica es un gesto que tiene significado, que no es solamente ver de la manera en que se ejecuta, sino la interacción, o sea, la comunicación que hay entre los compañeros en el momento capaz de cómo me tengo que desmarcar, por la manera en que cómo se va a ejecutar esa técnica. Entonces, como que ahí existe una interacción, una comunicación motriz entre los compañeros. Para Hernández Moreno, él utiliza, o sea, elige la segunda visión, porque para él la técnica no es algo aislado, sino que tiene sentido solo dentro de la lógica del juego. Después se habla sobre que hay tres elementos que aparecen en las definiciones desde el lado de la técnica, desde el gesto, que es la motricidad hiperespecializada, la eficacia y la economía, y la tercera es la adaptación individual. Cuando hablamos de la motricidad hiperespecializada, es que no es cualquier movimiento, sino es un repertorio de gestos específicos de cada deporte, o sea, qué es lo que se utiliza específicamente de manera repetitiva en cada deporte.
Después está la eficacia y la economía, que dice que no hay un gesto, o sea, lindo, sino es como quien lo resuelve de la mejor manera a esa tarea. Y luego está de la parte de la adaptación individual, en donde dice que en donde el jugador, perdón, puede usar sus capacidades y los factores externos que los puedes analizar para poder rendir al máximo, digamos, o sea, que pueda tener esa capacidad tanto de tener sus capacidades justamente y las de lo que te influye de afuera para poder estar al 100% en todo el momento. Entonces, como que es decir, no hay un gesto, no hay una técnica única, digamos, sino hay ciertas adaptaciones durante el juego. Bueno, el tercer parámetro que nombra Hernández Moreno es el espacio del juego y sociomotor, que nos dice que es el que más conectado está porque conecta lo que es la biología, la cultura y la comunicación, en donde nos dice de que el espacio no solamente físico, abarca muchos otros factores que influyen dentro del juego y externos también. Primero habla sobre un espacio cultural y el otro espacio natural, en donde el natural es en donde el hombre se encuentra, o sea, el entorno que el hombre se encuentra, y el cultural, perdón, es el que el hombre busca para satisfacer sus necesidades. El primer ejemplo es del juego de la pelota maya, en donde tanto esas paredes que construyen como los ataludes no son naturales, sino que lo hicieron justamente para darle un sentido, un significado al juego. Por eso hoy en día el 93% del deporte olímpico se lo hace en territorio, en espacios estandarizados, y el 7% se lo hace en espacios, en territorios naturales. Entonces nos dice que el espacio es quien delimita el comportamiento del juego. Pasando un poco más a la definición, Hernández Moreno define al espacio deportivo, apoyándose tanto en Galloso como en Huizinga, que lo define como es un territorio institucionalizado, delimitado y cerrado. Y por último está lo que es el espacio psicomotor y el sociomotor, en donde el psicomotor habla sobre que el jugador actúa por sí solo, que no hay interacción con nadie, entonces por ende no hay una incertidumbre, no existe incertidumbre. Y en el sociomotor, en cambio, sí, o sea, hay una interacción entre dos o más personas, en donde hay una cooperación y una oposición, en donde el espacio se vuelve multiforme y que va a depender a medida de cómo se manejen, cómo se muevan tanto sus compañeros como los adversarios. El cuarto parámetro que nombra Hernández Moreno es el tiempo de juego. Él dice que es el más útil de todos, de los 6 parámetros, porque no se ve, pero es el que condiciona todo. Así como lo hace con el parámetro espacio, también parte de que tiene su momento cultural y su momento natural. Cuando hablamos desde el lado natural, es el tiempo que se toma en el reloj, por ejemplo, es algo ya plasmado, que es parte del reglamento. Y el cultural o el deportivo, ese es el momento oportuno de la ocasión. ¿Qué quiere decir esto? Que es el tiempo en que, cómo yo manejo el juego, en qué momento doy el pase, cuándo doy el pase, cuándo salgo a presionar, cuándo no, cuándo voy a hacer un recorte. Entonces el tiempo es un gran estratega que condiciona justamente el juego. O sea, es parte mucho de la estrategia. En momentos como muy precisos también, cuando voy ganando, cuando voy perdiendo, cuando necesito dar vuelta un resultado. Entonces así se va desarrollando el tiempo. Ahí justamente cuando no es algo físico, sino que abarca muchos factores que influyen en él. El penúltimo parámetro es la comunicación motriz. Dice que es el aporte más original y que gracias a eso es la que porque justamente se diferencia de los otros modelos. Que nos dice Hernández Moreno que no solamente existe una comunicación verbal, sino que hay otros factores que influyen dentro de ellas. Por ejemplo, hay dos maneras de comunicarse, desde el lado directo y de lo indirecto. Cuando hablamos de lo directo, son las acciones que se desarrollan dentro del juego, en ese momento, por ejemplo, como el tiro, el pase, entre otros. Y lo indirecto son los que se preparan para la acción. ¿Qué quiere decir esto? Acá es cuando aparecen los gestemas y los praxemas. Los gestemas son los actos convencionales, por ejemplo el de levantar la mano para pedir el balón. Se trabaja todo con señas justamente. Y los praxemas es
que no solamente es desde la señal, o sea, no son acciones que son señales, sino que el desplazamiento, por ejemplo, como el desplazamiento que realiza el jugador, tanto mi compañero como el adversario. Entonces esa comunicación visual justamente para hacer llegar esa conexión dentro del juego. Y por último está la estrategia motriz, que es la que cierra justamente esta lógica interna porque conecta todo lo anterior. Para que se dé esta estrategia motriz tiene que haber una combinación de varias cosas, que por ejemplo es que integra la técnica más la comunicación. Entonces ya hay una combinación para llegar a esa estrategia motriz. Y Hernández Moreno hace una diferencia entre lo que es una estrategia motriz y una táctica en el deporte, una táctica motriz. Cuando hablamos de una estrategia motriz es algo que se quiere resolver a mediano o largo plazo. O sea, es como resolver una situación como a futura, no es en esos precisos momentos. Es una estrategia que se la va planteando. Y la táctica motriz es justamente lo contrario, o decir que es para resolver una acción, un problema, lo más rápido posible, o sea, que sea algo preciso, puntual, que se lo dé en ese momento del partido. Cuadrado, ¿sí? ¿Lo ven? Está delimitado por los conos, ¿sí? Este cuadrado tiene 4 lados, o para tener 4 puertas. 1, 2, 3 y 4. Sí, va a haber 2 equipos y un comodín. ¿Cuál es la consigna? Para que valga el gol, para que valga un punto, tienen que hacer 5 pases. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Van entendiendo hasta ahí? Sí. 5 pases adentro. Tengo que comenzar a salir por las puertas ¿cuándo? Si yo doy el pase, por ejemplo, con Pía, doy el pase y ella no me la devuelve, si yo estoy por esta puerta, salgo por esta puerta y voy a buscar otra. ¿Sí? Lo importante es que busquen siempre otro espacio para poder recibir la pelota. ¿Sí? Entonces, ahora, si yo Pía me pasa y yo le vuelvo, eso es una pared. Entonces sigo estando adentro del cuadrado, ahí no salgo por la puerta, ¿sí? Entonces, buscar en qué momento salir y en qué momento entrar para volver a pedir de nuevo la bocha, ¿sí? Es importante que puedan separarse para poder optimizar el tiempo, para poder buscar los pases, que son 5 pases para sumar puntos. Ahora, si la defensa o el equipo que está defendiendo recupera, tiene que hacer lo mismo. ¿Estamos? Carriles, ¿vieron? De ese lado y de ese lado. Va a estar un poste afuera y el otro poste afuera, uno de cada equipo. Los postes siempre van a jugar para el equipo que tiene pelota, ¿sí? Después los postes, yo le digo 2 o 3 minutos y vamos a cambiar, ¿sí? ¿Qué vamos a buscar? Primero, el espacio, ¿sí? Que se puedan dispersar, que se puedan acomodar bien dentro de la cancha, posicionarse. El ejercicio es el siguiente. Va a haber 9 de un lado, 8 y 8, porque una va a estar en cada carril, que son los postes. Primera consigna es hacer 5 pases, ¿sí? Para poder atacar. Los pases con el poste no cuentan, ¿sí? Entonces, 5 pases. Cuando logro hacer 5 pases, cuando pase esta línea de 25, tiene que pasar 5 jugadoras para que pueda valer el gol, ¿sí? Entonces vamos 2 reglas. La primera, ¿cuál era? La segunda. La de que tiene que haber 5 jugadoras para pasar. Perfecto. La que está de este lado del arco, que no hay área, del otro lado también, los goles valen arriba de la tabla, de este lado, de desvío o de un toque, ¿sí? Vamos a ver si hace falta que lo para el ejercicio. Sí, la de las 5 personas. Para que haga el gol, tenemos esta línea. 5 jugadores tienen que pasar. 5 personas, 5 jugadoras tienen que pasar. O sea, hay 4 ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que acompañar el ataque, porque siempre es muy común de que doy la bocha y me quedo quieta y no acompaño el ataque. Entonces es importante que el ataque tenga ese apoyo en caso de segunda jugada. ¿Sí? Le dan un rebote en la arquera y entonces tenemos que estar ahí para que la bocha no salga. ¿Estamos? Vamos, sepárense, comuniquen entre ustedes. ¿Sí? El de comunicarse es levantar la cabeza, la seña, no siempre comunicar si estoy, sino siempre decir, bueno, si estoy, pero ¿dónde estoy? Siempre marcarle a mi compañera derecha, izquierda, y no siempre habla la que quiere pedir la pelota, sino capaz que la otra persona que está mejor posicionada ve dónde está mi compañera para que le pueda cantar el pase a mi compañera.